Un día se dice una cosa, pero al siguiente se dice otra. Habla un miembro del gabinete que desmiente, pero luego otro coquetea con ciertas narrativas. El régimen juega a vender su victoria como siempre. Algunos desesperanzados, otros ven que es parte de lo que hay que decir para cumplir una misión específica. Y entre tanto caos, pausa. Sabemos que el tiempo en Venezuela se cuenta en víctimas, pero en el análisis vamos poco a poco. Yo soy de los que piensa que los actos, en estos casos, hablan más que las palabras, para bien o para mal. Vamos a meterle la lupa a lo de Richard Grenell. Y Chile anuncia que próximamente recurrirá a la Corte Penal Internacional por el crimen del teniente Ronald Ojeda, que en paz descanse. Lástima que, por supuesto, Karim Khan será de la vista gorda, pero está dejando entrever que efectivamente la mano de Diosdado y la mano de Gran Cuarteaga están metidas de lleno en esto. Ya veremos si se defienden de semejante violación a la soberanía nacional como se defienden de otras cosas. También hubo un apagón nacional que dejó al 99% de la población sin acceso a la energía y el gobierno decretó toque de queda y además se suspendió la jornada de Viña del martes, del Festival de Viña del Mar. Estados Unidos exige el registro obligatorio de todos los extranjeros. Le explicamos paso a paso todo el proceso al final de este video y trataremos de que usted no tenga ninguna duda. Por cierto, Argentina se suma a Estados Unidos y a Canadá como países que han declarado al Tren de Aragua como organización terrorista. Y una cosita más. Qué bueno de vez en cuando dar buenas noticias. Ojalá y fuera más seguido. Les quiero hablar, por supuesto, del doctor José Gregorio Hernández. Perdón, del próximamente San José Gregorio Hernández. Con mucho respeto a las demás creencias, me alegro muchísimo por esto. No son pocos los fieles en Venezuela a nuestro próximo santo. Comenzamos. Richard Grenell y la canción La vida es una tómbola casi que van de la mano. Es como si fuera su soundtrack. Algo pasa. Y no me refiero a concesiones como tal a la dictadura, sino en la guerra de tronos interna acá en Estados Unidos. A simple vista pareciera que Grenell sigue deseando con mucha firmeza ese puesto de secretario de Estado que no obtuvo, y que para doblar su apuesta sigue postulándose para el mismo, e incluso actuando como si lo fuera. Grenell llegó a Venezuela con una misión muy firme, de Trump. Él buscaba rescatar a los rehenes que Maduro tenía en su poder de nacionalidad norteamericana, y que por supuesto el dictador bananero aceptara los vuelos de deportados, ni más ni menos. En ese juego de la diplomacia, la hipocresía, la doble agenda, mucho es lo que se dice. Es una partida de póker y los jugadores saben cómo blofear. Por eso es una forma de medir correctamente lo que pasa, irse a los hechos. Logró Grenell la misión que Trump le designó. Maduro aceptó, entregó a 6 rehenes que tenía en cautiverio y que, como siempre dijimos, es la ficha de cambio de estos terroristas de Estado, pero no los entregó a todos. Y además, hemos visto cómo los vuelos de deportaciones no han conseguido mayor problema en suceder, todo lo contrario. Ahora, el régimen te los disfraza del plan Vuelta a la Patria, como si fueran ellos los que estuvieran rescatando a estas personas. Aunque, ojo, en algunos casos sí que lo es. Es un rescate de sus criminales de exportación para tener de vuelta a su fuerza de choque en casa, en lugar de tenerlos en una cárcel de Estados Unidos. Entonces podríamos decir que sí, parcialmente, la misión de Grenell fue lograda. Porque, ¿qué pasó? Se encontró, cuando llegó, que había más secuestrados, recordemos. ¿Cuál fue ese mandato claro? Primero que nada, hacer que los inmigrantes ilegales en nuestro país regresen a Venezuela. Y ellos necesitaban aceptar a todas estas personas, incluido el grupo terrible, el Tren de Aragua. Y necesitábamos hacerles entender que tenían que aceptarlos de vuelta. Y fuimos con todo diciendo, ustedes necesitan proporcionar los aviones, ustedes necesitan pagarlo, ustedes necesitan venir a buscarlos. Y hay, ya sabes, cientos de miles. Y entonces habrá un gran grupo regresando a Caracas. Y luego el presidente quería que nos enfocáramos en los rehenes. Sabes, hay 2 estadounidenses, al menos puede que hayamos encontrado un par más mientras estábamos allí. Desde ese episodio le hemos sacado punta a la discusión social. Cada quien, por supuesto, tiene su propia opinión, pero cada quien vende el pan de la manera en que pueda. El régimen con su narrativa, Grenell en la suya y la administración de Trump en la propia. Y volvemos, por supuesto, a repasar qué se hizo y qué se ha dicho.
Y allí es donde está lo importante, porque la controversia más reciente surge de las declaraciones de Grenell, diciendo que la administración Trump no está en la labor de un cambio de régimen, asumiendo, a su vez, el rol del secretario de Estado, cosa que me trajo recuerdos de la era Mike Pence y cómo se movían las cosas internamente en la primera administración de Trump. Pasé el día yendo a Caracas, me reuní con Maduro, me reuní con él 1 a 1, intenté tener una conversación donde pudiéramos tener una relación diferente con él. Mira, tenemos muy claro el gobierno venezolano y Maduro, pero Donald Trump es alguien que no quiere hacer un cambio de régimen y él es alguien que quiere hacer todo lo que podamos para hacer al pueblo estadounidense más fuerte, más próspero. Y sí, Grenell, muy bonitas tus palabras sobre un país más fuerte y más próspero. Pero la parte real de que Estados Unidos sea próspera y fuerte pasa por lo que dijo el mismo Trump sobre limpiar el continente de narcos y de terroristas. Y vaya que el régimen de Maduro tiene todas esas barajitas. Pero es obvio que eso no lo puede decir Grenell. Él quiere cumplir su misión específica. Por eso es un enviado especial y no el secretario de Estado precisamente. No puede implosionar la conversación porque está en juego la vida de los rehenes restantes y el éxito de su misión. Que a todos nos gustaría que cobrase la recompensa, claramente. Pero una de las preguntas principales es ¿hasta cuándo está Trump dispuesto entonces a aceptar esa especie de chantaje disfrazado de Maduro? Estamos por verlo. Mi opinión, porque obviamente lo que diré no es información, es que veremos un cambio después que finalice la guerra de Ucrania. Y dependiendo de cómo finalice. Porque ese cuentico de papá Rusia ya no será válido después de ello. Y me suena a mí que alguien estará llamando a Putin diciéndole que saque sus garras de este lado del mundo. ¿Cuál fue la respuesta de la Casa Blanca a todo esto? Un espaldarazo a Marco Rubio. Con eso, Shelby, tomaré tus preguntas. Gracias, Kaya. 2 para ti, una sobre política exterior. Durante el fin de semana, el enviado especial del presidente para misiones, Rick Grenell, estaba hablando sobre Venezuela y dijo que el presidente no es alguien que quiera un cambio de régimen. Otros funcionarios de la administración han dejado claro que no ven a Maduro como el líder legítimo. ¿Cuál es la política de esta administración sobre un nuevo gobierno en Venezuela? Creo que el presidente ha dejado clara su posición sobre Venezuela. Él se opone al régimen de Maduro y el secretario Rubio también ha hablado extensamente sobre esto. Como vieron, la respuesta fue bastante clara y la pregunta también. De hecho, ni mencionó a Grenell. No dejó nada a la interpretación. Y quiero aclararles que el video es traducido con inteligencia artificial, pero fiel a lo que se dijo en la Casa Blanca. Esto para que sea más cómodo para ustedes. ¿Qué ha pasado a partir de las declaraciones de Grenell? Trump declara enemigos a un grupo de 8 países en donde entra Venezuela. A través de una orden ejecutiva, el presidente Trump impuso límites estrictos al acceso de estas naciones a la tecnología estadounidense, afectando, por supuesto, sectores claves como la inteligencia artificial, los semiconductores y la biotecnología. Lo cierto es que lamentablemente tendremos que esperar que ciertos astros se alineen para ver reacciones más duras por parte de los Estados Unidos, al menos por parte del gobierno federal, porque hasta ahora hay 2 narrativas, la de Grenell y la de Rubio y los senadores. Y ya no son pocos los que comienzan a sentir que se está improvisando en lugar de ser imprevisibles. Y mientras ambos se contradicen, ambas partes, quien sigue perdiendo es Venezuela. Cambiando el tema, la ministra de Interior chilena, Carolina Toja, anunció la noche del lunes que Chile recurrirá próximamente a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. ¿Por qué? Obviamente lo sabe, por la investigación del crimen del teniente Ronald Ojeda, en paz descanse, ocurrido hace un año. Si se confirmara, ¿el Estado de Chile recurriría a la Corte Penal Internacional? Lo que pasa es que nosotros vamos a ir a la Corte antes de que termine la investigación, entregándole los antecedentes que se pueden entregar, porque la investigación todavía tiene elementos de reserva, no está abierta, desde ya. Y ahora, próximamente. Son cosas que se están agendando y coordinando en sus detalles. Entonces, la verdad es que no vamos a esperar a que concluya la investigación para que la Corte tenga estos elementos, los que haya hasta... Tanto el Ministerio Público como el gobierno de Gabriel Boric han defendido desde el inicio de la investigación la participación del gobierno venezolano en el asesinato, lo cual es sumamente grave.
La Fiscalía chilena develó a finales del pasado enero que un testigo señaló efectivamente a Diosdado como la persona que se encargó del pago de ese crimen. La familia de Ojeda también, por su parte, pide que se investigue si las autoridades chilenas, ojo aquí, facilitaron a las autoridades venezolanas la ubicación de Ojeda en virtud de un convenio de cooperación bilateral en materia policial que se firmó entre ambos países semanas antes del asesinato del exteniente. Abro comillas, en ningún caso iban a entregarse antecedentes de los movimientos de Ojeda al país del cual se estaba refugiando, lo que no quiere decir que desde Venezuela no haya habido monitoreo de sus movimientos y de sus redes sociales. Pero Chile no tiene nada que ver, señaló la ministra en el reportaje del fragmento que le colocamos, algo que claramente deja entrever que lo más probable es que hayan llegado a la conclusión de la culpabilidad de Cabello y de Granco en este caso. Y antes del tema migratorio, una excelente noticia para muchos venezolanos y por supuesto para creyentes en general. El Vaticano anunció este martes que el Papa Francisco firmó la orden para la canonización del venezolano José Gregorio Hernández, quien fue beatificado en 2021. Pero el camino a los altares no ha sido fácil ni rápido. La causa del doctor de los pobres, como le decimos, lleva años impulsándose y han sido cientos los milagros que se le han atribuido, pero solo hasta 2020 fue que la causa reconoció el milagro para su beatificación. Se trata de la curación de la niña Yaxuri Solórzano Ortega, quien en 2017 recibió un impacto de bala en la cabeza y estuvo a punto de ser declarada muerta. Les echo el cuento. El 10 de marzo de ese año, Yaxuri, de 10 años apenas, y su padre fueron interceptados por delincuentes en el caserío Mangas Coveras del estado Guárico, en los llanos venezolanos. Los hombres armados querían robarle la moto al padre de esta niña y le dispararon una bala que alcanzó la cabeza de la chica, dejándola, por supuesto, gravemente herida. Para salvar a la menor, los padres tuvieron que atravesar caminos muy pero muy difíciles debido a lo alejado de la zona. Encontrar una comunidad un poco más poblada para luego tomar una lancha y cruzar el río hasta San Fernando de Apure, en el estado de Apure. Una vez que llegaron a Apure, Yaxuri fue internada en el hospital Pablo Acosta Ortiz. Habían pasado desde el momento del incidente casi 5 horas. Y esto ha sido relatado en diferentes oportunidades por los padres de la hoy ya no niña, sino una joven adolescente. También han contado que en el centro asistencial no había un neurocirujano que la atendiera, una realidad que por supuesto todos conocemos de los hospitales venezolanos, por lo que, pese a su estado crítico, escuche bien, tuvo que esperar alrededor de 48 horas para ser intervenida. Estaba desangrada y presentaba pérdida de masa encefálica. Todo esto lo puede leer usted en el sitio web josegregorio.org. Los médicos pronosticaban que en caso de que la niña sobreviviera, quedaría con discapacidad motriz, lingüística, pérdida de memoria y pérdida de la visión. Sin embargo, 20 días después, Yaxuri salió caminando del hospital y hablando sin ningún problema. Fue su madre quien pidió a José Gregorio Hernández que la curara y la salvara. La madre de la niña, al enterarse de que el especialista realizaría la cirugía a su hija con pronóstico, por supuesto, reservado, le pidió fervientemente a José Gregorio Hernández, de quien es muy devota, que le salvara a su hija. Asegura que el venerable le dijo: no te preocupes, que tu hija va a salir bien. Y que después de esto comenzó a sentir una paz que no había sentido desde el incidente. Todo esto también se lee en el testimonio presentado por la iglesia. Así que para los devotos de José Gregorio Hernández, estamos de celebración. Y el 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que obliga al Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, a garantizar que los extranjeros en Estados Unidos se registren en conforme a la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. ¿Quiénes están registrados para que usted no entre en pánico? Bueno, todos los residentes permanentes legales, extranjeros en libertad condicional en los Estados Unidos bajo la INA 212, incluido si el periodo de libertad condicional ya expiró, extranjeros admitidos en los Estados Unidos como no inmigrantes a quienes se les emitió el formulario I-94 o I-94W, o sea, en papel o en electrónico, incluso si el periodo de admisión ya ha expirado. Todos los extranjeros presentes en los Estados Unidos a quienes se les emitieron visas de inmigrante o de no inmigrante antes de su llegada, o sea,
En realidad es muchísima gente. Y extranjeros que el DHS, el Departamento de Homeland Security, ha colocado en procedimientos de deportación. Extranjeros a los que se le emitió un documento de autorización de empleo y extranjeros que han solicitado la residencia permanente legal, usando, por supuesto, los formularios I-485, I-687, 691, 698, 700, incluso si esas solicitudes fueron denegadas. Extranjeros a los que les emitieron una tarjeta de cruce fronterizo también están registrados. Entonces, ¿quién debe solicitar el registro? Pues bien, todos los extranjeros mayores de 14 años que no fueron nunca registrados, por los que les decía anteriormente, ni proporcionaron huellas dactilares. Ahí es donde está la clave. Todo esto al solicitar una visa a ingresar a los Estados Unidos y que permanezcan en este país por 30 días o más. Pues todos ellos deben solicitarlo antes de que expiren esos 30 días. También los padres y tutores legales de extranjeros menores de 14 años que tampoco hayan sido registrados y que permanezcan en los Estados Unidos por 30 días o más antes de que expiren esos 30 días. Y cualquier extranjero que sea previamente registrado o no, que cumpla 14 años en los Estados Unidos dentro de los 30 días posteriores a su cumpleaños número 14. ¿Cómo registrarse? ¿Y cómo conseguir esta información? El DHS anunciará próximamente un formulario y un proceso para que los extranjeros cumplan con el requisito de registro a partir del 25 de febrero de este año, o sea, a partir de hace 2 días, o un día en este caso. Los extranjeros obligados a registrarse deben crear una cuenta en línea en el USCIS en preparación para el proceso de registro. Si usted tiene dudas, por favor consulte con la página del USCIS porque es una información bien especial. Y con esto terminamos el día de hoy. Un saludo muy especial para Ernest Müller. Gracias por tu aporte, hermano, y gracias por tu generosidad. Y como siempre, gracias a todos y cada uno de ustedes que se toman su tiempo para ver nuestro contenido y que hacen que este proyecto siga creciendo. Y hoy que estamos de celebración, pues bendiciones para todos. Bueno, hoy y siempre. Si tú nos ves por primera vez o todavía no lo has hecho, ayúdanos suscribiéndote y activando la campana de todas las notificaciones, comentando o dándole like a nuestro contenido y compartiendo con los tuyos, porque siempre lo decimos, juntos somos más fuertes. Y mientras más seamos, más difícil será que no nos escuchen. Libertad o nada. Esto fue